Algunos minutos de reflexión sociopolítica, doctor. Algunos minutos. Y sí, vamos a dejar de lado un poco el análisis político y vamos a empezar a reflexionar, que es el mandato de esta columna. Es difícil esto de hacer política. El político tiene que tener información 3A. 3A. Saber elaborarla y utilizarla con eficacia. Además tiene que saber decir las consecuencias de su elaboración, comunicarlas. Y además, como si esto fuera poco, con cierto encanto, con eso que llaman carisma. Tan es así que son pocos los que lo logran. Sobre todo porque las palabras tienden a gastarse. Por su utilización se vulgarizan y pierden la especificidad de origen. Y cuando llega el momento de su utilización, resultan insuficientes. Esto ocurre, por ejemplo, con la palabra caos. Cuyo significado uno percibe cuando realmente está frente al abismo. Y la sensación de vértigo que produce el abismo puede dar la dimensión del significado de la palabra caos. Pero caos es cuando pierden vigencia las normas. El caos se produce cuando las normas que dictó el hombre para poder vivir en sociedad se violan y se genera el desorden. Y entonces se tiende a crear otro conjunto de normas, otro régimen jurídico distinto del anterior. Cuando un régimen jurídico, que es un sistema, constituye un sistema, es un conjunto de piezas que funcionan en armonía. Cuando a alguna de las piezas se les cambia la función o pierden su rol dentro del sistema, el sistema deja de funcionar, el sistema se rompe. El sistema que rige a la sociedad argentina es el sistema representativo, republicano y federal. Cuando se anula el Parlamento o no se cumplen las sentencias judiciales o los jueces federales son proclives a someterse a los requerimientos del Poder Ejecutivo, el sistema deja de funcionar. A propósito, el doctor Rafeca, juez federal, acaba de concluir un trabajo sobre el genocidio judío en la Alemania nazi. Y una de las conclusiones que leí y me llamaron la atención por la contundencia con que está expresada, es que a lo de la Alemania nazi, no se podía llegar si no era con la complicidad de los jueces. Es casi un hálito de esperanza que un juez federal escriba esto y lo publique. Si el Estado avanza sobre el interés de los particulares
o limita los derechos individuales, no solo incumple la ley, sino que además abre las puertas de la corrupción. Esto está ocurriendo desde hace mucho tiempo en la Argentina, y en lugar de ir desapareciendo por desgaste, se va incrementando. Se va incrementando y la sustitución que se pretende tiene su origen en el territorio de las idealizaciones. Se pretende destruir el sistema y reemplazarlo por uno cuyos intereses tienen origen en el territorio de las idealizaciones. Y cuando esto ocurre, se destruyen las reglas que imperan en el mundo de las cosas tangibles y mensurables, con graves consecuencias para la economía primero y sociales después. Más allá de que se haya vulgarizado y por lo tanto debilitado la palabra caos, lo que tenemos enfrente es un caos. Y está produciendo vértigo en todos los protagonistas. Hay desorientación, imputaciones recíprocas y siempre decisiones equivocadas. Si miramos la realidad tratando de atravesar el manto de neblina, alguna vez dijimos que el modelo estaba dejando tras de sí un campo minado. Y en un campo minado basta con que una de las minas estalle para que en cadena vayan estallando todas las otras, por un mecanismo que se llama simpatía. Solo falta el detonante, y es muy probable que la tragedia del ferrocarril Sarmiento haya cumplido con esa misión. Ojalá que no, y ojalá que el campo minado sea una fantasía. Pero no me quiero ir sin referirme al poco feliz intento del ingeniero Barletta de sustituir al doctor Depuey del cargo que preside en el Poder Ejecutivo como organismo auditor. Los hechos demuestran que fue un intento desdichado, poco feliz el del ingeniero Barletta, sobre esto quiero llamar la atención, sobre todo porque atrás de ese informe viene el informe del caso Sorlender. Por hoy me quedo más tranquilo. Muy bien, gracias doctor, es usted muy amable. El doctor Antonio Hernández estuvo con nosotros. De primera, con Luis María Estancioni.